Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más de Musicians Talks. Este proyecto que inició durante la pandemia y que hemos tratado de mantenerlo hasta estos días para conocer artistas, músicos, cantantes, instrumentistas que nos pueden compartir de sus experiencias, de su trayectoria en el instrumento o en el canto, para que nosotros podamos crecer y ustedes, nuestros seguidores, puedan también aprender tips y animarse a darle a ese instrumento que ustedes siempre han querido. Y en esta ocasión tengo como una invitada desde Argentina. Ella es Vicky Victoria Ramonda, y quiero que le den la bienvenida. Y Victoria, es un gusto tenerte aquí con nosotros este día. Un saludo que quieras hacer para los seguidores tuyos y los nuestros. Bueno, hola. No, un gusto para mí estar desde acá y que poder conectarme con los seguidores desde allá también, así que me encanta todo lo que sea red y que podamos unirnos y ayudar y compartir nuestras experiencias, músicos de distintos lados. Creo que todos somos iguales, en realidad estamos siempre buscando lo mismo, ¿no? Y expresarnos, mejorar en nuestra búsqueda artística y me encanta poder, bueno, nada, compartir con otros músicos siempre. Excelente y muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo de querer compartir con nosotros para este proyecto de Alegro Music MX. Y pues sin más que agregar, vamos a iniciar con nuestra charla y la pregunta del millón con la que empieza la charla de Musicians Talks. ¿Cómo fue tu primer acercamiento, tu primer encuentro con la música? Bueno, fue desde chicas. Empiezo a estudiar música desde muy chica, en realidad. Cuando tenía más o menos así 9 años, empecé a estudiar piano. Eh, yo estaba en el campo, yo soy de Córdoba, es una ciudad de Argentina, no es la capital de Argentina, que es Buenos Aires. Y habíamos ido al campo con mi familia y en el campo había familiares que habían venido de misiones y estaban tocando un teclado y cantaban. Y yo dije, no, yo quiero hacer eso. Y ahí empecé a estudiar piano y como era chica, no me dejaron en el lugar donde averiguamos, no sé, donde averiguó mi mamá, y me llevaron empecé a estudiar como una especie de iniciación musical. Hice un año donde, bueno, hacíamos de todo, no sé, todo lo que se hace ahora en iniciación musical, aprendimos instrumentos, cantábamos, y después de ese año empecé a estudiar piano y así empezó este recorrido musical. Así fue como iniciaste por el ambiente familiar, ¿no? Que mencionas de que cantaban, que tocaban y todo eso. ¿Cuál fue la primera canción que te aprendiste o que te dijiste, yo me quiero aprender esa canción y de ahí empezaste ya a tenerle más pasión al instrumento o a la Bueno, música? es que en realidad, o sea, yo empecé a estudiar piano y estudiaba piano clásico con un método que se llama método Suzuki. Y yo era muy chica, entonces estudiaba sonatas de Beethoven, de Mozart, pero yo no sabía mucho lo que estaba tocando, en realidad era todo por oído. Mi profe me grababa como en un cassette y yo lo escuchaba a la noche y después iba a la clase y entonces fui aprendiendo a leer, pero más que todo por oído en realidad. Ahí está es mi perra. También es música. Eh, y, y Otra después invitada. Sí, otra invitada. Tiene Sí. juguetes que hacen ruidos, así que los trae todo el tiempo. Los va a traer, seguro. Y después empecé, bueno, dejé piano después de unos años y dije, quiero estudiar guitarra. Y ahí fue donde empecé a sacar canciones. Me acuerdo mucho en esa época que las primeras canciones que aprendí a tocar fueron de Maná y de Shakira. Eso ya era como en mi adolescencia, digamos, ¿no? Y me juntaba con unas amigas y nos poníamos a sacar las canciones de Maná y las cantábamos, y también las de Shakira. Esas fueron las primeras que aprendí. Fueron las primeras. Quiere decir que tu gusto por la música empezó como un hobby, como Sí, una manera de distraerte, una manera de divertirte con tus amigos, amigas. sí, sí, empezó así como más, una actividad más que yo hacía, digamos. Si bien, o sea, nada, o sea, siempre fue la música, digamos, mi vida, ¿no? O sea, Sí. después, bueno, más de grande me profesionalicé, pero no, de chica, aparte era
nada, íbamos a los campamentos, yo iba, bueno, tuvo que ver mucho yo iba a un grupo como de una iglesia donde hacíamos campamentos y ahí también fue como muy fuerte como la conexión con la música, porque bueno, yo llevaba la guitarra a todos lados, cantábamos en todos lados, íbamos al campamento y en los fogones cantábamos, hacíamos las fiestas y tocaba yo la guitarra y cantábamos para bailar, o sea, era como todo, la música era para todo, digamos, ¿no? Ajá. Y bueno, sí, se volvió como algo social también, ¿no? Como llevaba la guitarra para todos lados. Bueno, y ya estaba cantando, pero no estaba estudiando canto. O sea, yo cantaba, pero en realidad lo que tocaba era la guitarra. Pero, Lo hacías por gusto. claro, sí. Ajá. Ok. ¿Y cuáles fueron los obstáculos? Porque hablabas ahorita de la profesionalización que tuviste, pero ahorita vamos a tocar ese punto. Pero antes de profesionalizarte, ¿qué fue? ¿Cuáles fueron los obstáculos a los que te enfrentaste al momento de aprender a tocar guitarra? Paciencia. O sea, yo soy muy ansiosa y me costaba mucho, por ejemplo. Me acuerdo que al principio sonaba horrible la guitarra y, y yo intentaba. Me acuerdo acá hay un ritmo folclórico que se llama chacarera. Y a mí me costaba muchísimo. Y nada, o sea, el ritmo es ta, 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 ta. Y entonces a mí me habían enseñado a decir canasta con pan, canasta con pan, canasta con pan. Y estaba horas, volvía de la escuela, me acuerdo, agarraba la guitarra y empezaba ta, 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 hasta que, no sé, me empezó a salir, digamos. Y nada, creo que el primer obstáculo es la dedicación, que a lo mejor no hace falta que sea mucho tiempo, pero sí saber que, bueno, que es como lleva tiempo, ¿no? Esa disciplina, por decirlo de alguna forma, me enseñó un montón a mí, porque yo creo que si no hubiese tenido esa disciplina de más chica cuando estudiaba guitarra, después cuando empecé a estudiar canto, que en realidad esa es mi profesión, no hubiese podido sostenerlo, creo, porque el canto es mucho más lento, más distinto que otros instrumentos. Entonces, sí, creo que el primer obstáculo fue como la paciencia, la constancia más que todo. Sí, el hecho de sacar tiempo, de buscar los momentos donde puedas practicar, porque se necesita esa constancia de practicar diario y darle el tiempo necesario. Ahora, ¿cómo distribuías tus tiempos de ensayo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu proceso en esos momentos? Y ahí yo o sea, yo era adolescente, entonces, no, creo que todos los días estaba con la guitarra. O sea, volvía a mi casa, a lo mejor hacía la tarea de la escuela o estudiaba para algo y era mi momento libre de recreación, digamos, si no estaba jugando con algunos amigos, o sea, no sé, si no estaba haciendo otra cosa con amigos, era estar con la guitarra. Escuchar música, sacar canciones. Eh, Eso era cuando todavía iba a la escuela, ¿no? Cuando ya después, digamos, cuando la música se volvió una profesión, yo empecé estudiando composición musical, cuando se volvió profesional, digamos, como que se trasladó todo al revés, ¿no? La música era todo el tiempo y como que tenía que buscar momentos para hacer otras cosas, digamos, que no fuesen música, porque como que se invirtió el papel, digamos, de la música en mi vida. Encontraste el lugar llano donde pertenecías, Claro. como decimos por acá, ya llenaba todo. Ahora, ¿cómo es que tú decides profesionalizar lo que estabas haciendo? Lo que antes era un hobby, era un relax, un momento de pasar el rato. ¿Cómo decides tú o qué te llevó también a decidir eso? Y cuando llega el momento de decidir qué carrera hacer, que era cuando terminaba la escuela, acá tenía 18 años, bueno, tuve que hacer como una especie de test de orientación vocacional y me salía siempre era la música, la música, la música, la música. Si bien yo estaba entre otras opciones, pero yo quería hacer música, digamos. Eh, Así que nada, fue ir a empezar a averiguar. Acá en Córdoba hay una universidad muy importante y acá estaba la carrera de composición musical. Entonces yo decidí estudiar composición musical y bueno, nada, familiarmente costó un poco hacer entender porque si bien mi primer contacto con la música había sido con familiares, pero había sido familiares lejanos, no como la familia núcleo, ¿no? Y como que costó muchísimo explicar que yo iba a estudiar música.
como que nadie lo podía entender, ¿no? Como, ¿cómo te vas a dedicar a la música, que es una profesión, digamos, ¿no? O sea, nadie, no estaba todavía como que entendido que la música es una profesión. Y ahí nada, me noté igual, estudié, bueno, tuve que aprender todo mucho porque en realidad era muy teórico y yo si bien había estudiado música muchos años, pero partituras sabía leer muy poquito, entonces me tuve que formar un montón en teoría musical que lo hice creo que en un mes antes de ingresar, pero bueno, pude ingresar y ahí empezó, digamos, el estudio profesional. Pero aún no cantaba todavía, todavía era más desde otro lugar. Ajá, Sí, más ok. desde... Fue un proceso muy diferente ya la profesionalización. Y háblame de eso. ¿Ahí qué retos son los que enfrentaste? Porque supongo, me imagino que fueron diferentes a cuando solamente era por gusto. ¿Cómo fue? ¿Qué retos tuviste? Y al principio fue mucho, yo nunca había estudiado en un conservatorio música, siempre había estudiado en academias particulares o con profesores particulares. También había estudiado flauta traversa, 1 año y medio estudié, pero nunca había estudiado en conservatorios. Entonces fue como para mí fue muy brusco el choque de entrar de golpe a una carrera de música donde se hablaba muchísimo de la teoría y de cosas que yo en mi vida nunca había escuchado. Así que los primeros meses, la verdad que fueron duros porque me sentía como muy atrasada, ¿viste? Como sentí que, uy, me falta tanto de aprender que no sé. Y era como, bueno, era como una carrera conmigo misma, digamos, como poder sentirme que podía, que tenía que aprender, pero que iba a poder. Una vez que pasé como eso, bueno, después la música se volvió mi vida, digamos, o sea, era todo el tiempo la música, o sea, hablar de música, hablar de los compositores, analizar partituras, ir a conciertos, o sea, era como todo se pasó a hacer eso, ¿no? Y como que desde ese momento hasta hoy, o sea, yo creo que nunca tomé mucha conciencia. Después la lucha para mí fue como que yo sentí que se había profesionalizado tanto en mí, ¿no? Y que se había vuelto desde un lugar tan de estudio, que tuve como que volver al disfrute, ¿no? Como decir, bueno, pero yo por qué estudio música, bueno, pero por qué estoy buscando tanto la perfección, ¿no? Como volver como a la raíz que había sido para mí, la música había sido un hobby, una forma de expresarme, sí, conectarme de nuevo con el disfrute, que eso lo hice como después que terminé todo, digamos, todas las carreras que hice, creo que ahí fue cuando volví como a empezar desde otro lugar, porque bueno, yo sentí que cuando se vuelve muy metódico perdemos como un poco la capacidad de expresar desde el lugar que tiene la música, que Sí, digamos que todos disfrutamos de eso y no hace falta que sepamos, ¿no? O sea, la música se disfruta y no hace falta que todos sepamos de música para poder disfrutar una canción, digamos. exacto. Se Sí, pierde el feeling, como se menciona muchas veces, el sentimiento de lo natural o el lado humano de la música, ¿no? sí. Eh, ¿Cuáles fueron o qué fue lo que te llevó a ahora introducirte al canto? Porque estamos hablando hasta ahorita de instrumentos, pero ahora dijiste que también después te dedicaste a lo del canto. ¿Cómo Claro, fue ese proceso? en realidad mi profesión es el canto, ¿no? O sea, todo esto me Sí, fue llevando. Yo estudié acá en Córdoba hasta más o menos el 4 año de la carrera de composición musical y mientras tanto empecé a cantar en coros. Entonces empecé a cantar en coros, cantaba mucho en coros y ahí empecé a decir, bueno, pero tengo que tomar clases de canto. Entonces empecé a tomar clases de canto. Y fue un mundo que cada vez me fue ampliando, 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 hasta que llegó un momento donde dije, no, yo quiero cantar, en realidad no quiero ser ajá, compositora. Y ahí fue cuando en realidad decidí dejar la carrera de composición y acá en Córdoba no estaba la carrera de canto en la universidad. Sí estaba en los conservatorios, pero no estaba en la universidad. Entonces yo ahí decido ir a rendir a Buenos Aires, que es otra ciudad acá de Argentina, bueno, la capital, donde ahí sí está la universidad y ahí sí había una carrera de canto. Y bueno, y entro a la universidad y me mudé a Buenos Aires a estudiar. Y ahí fue donde empecé a dedicarme a cantar al 100%. Bueno, yo soy cantante lírica, entonces empecé a estudiar canto lírico y ahí empecé a cursar mi carrera, que fueron 5 años más la tesis.
Y ahí fue cuando dejé todo lo otro y me dediqué a cantar, digamos. Ajá. ¿Cuál Sí. consideras que es tu fuerte actualmente? ¿El tocar un instrumento o el cantar? ¿O qué disfrutas más? Cantar, cantar. Yo Cantar. toco, me acompaño a veces. Después, o sea, como que yo me dediqué mucho a cantar lírico, si bien había empezado cantando más música más popular, en realidad cantaba Maná, cantaba Sí. Shakira, o sea, y después, bueno, fui cantando distintas cosas, mucho pop rock internacional, pero después cuando empecé a estudiar lírico, dejo de cantar lo otro. Y entonces llegó un momento donde, sobre todo cuando termino la carrera, me recibo, digamos, digo, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? O sea, bueno, seguí cantando, obviamente que yo cantaba en varias óperas independientes, de producciones así en Buenos Aires, conciertos, bueno, pero traté de volverme a conectar un poco más con, también con la otra tipo de música que en realidad había sido mi primer contacto. Y ahí fue donde empecé a componer, digamos. Y cuando empecé a componer mis canciones, volví a la guitarra y a veces me acompaño yo, pero digamos, mi instrumento es la voz. Yo no soy guitarrista, o sea, lo que yo me puedo acompañar, pero no me considero guitarrista para nada. Pero aún así tienes un buen elemento, un buen respaldo para tus composiciones, para guiarte en las melodías, en las armonías, en lo que Sí, requieres para tus composiciones, ¿no? por supuesto que haber estudiado todo lo que fui estudiando, digamos, me ayudó Sí. muchísimo, me formó en lo que después me dediqué, digamos, ¿no? Como que no fue en vano, porque yo aprendí muchísimo, o sea, de todo, digamos, de historia, de armonía, contrapunto, de todo, sí. Sí, todo eso te dio las herramientas para poder tener más, variedad y versatilidad a la hora de hacer tus composiciones o de ejecutar las piezas musicales que te gustan. Em, ¿Cómo es tu proceso de composición? Que esto me gusta preguntarlo porque es muy variado, ¿no? Muchos empiezan primero con una frase, o sea, hablando de la letra, otros con una figura musical, ya sea armonía o melodía. En tu caso, ¿qué es lo primero que te viene a la mente para una composición? Creo que es la letra y la melodía, pero lo que hago es, bueno, tengo un cuaderno donde anoto letras que se me ocurren, o si no, si estoy en otro lado que no tengo el cuaderno, lo anoto en el celular. Y, y después muchas veces se me vienen melodías con armonías así improvisadas, por lo general en la guitarra, a veces también en el piano, y eso lo grabo en la nota de voz del celular y después, por lo general, llega un momento donde me siento y bueno, veo qué ideas había tenido, a ver si con la letra pegan o no. Y bueno, y así voy como haciendo una especie de collage y, y empieza a surgir más, digamos. Suele ser así el proceso creativo de mis canciones. Y ahí poco a poco lo vas reforzando, ¿no? Lo vas, Sí. nutriendo y puliendo. Las ideas que me Ujú. vienen pueden ser en cualquier lado, pueden ser caminando por la calle, Sí, bañándome. Bueno, yo trabajé muchos años dando clases de música en escuelas, entonces a veces tenía horas libres entre clase y clase y mientras estaba ahí estaba con la guitarra, pero fueron la mayor cantidad de ideas me surgían ahí. Entonces las grababa, porque era como la única forma que me podía acordar porque no tenía nada. Y llegaba a mi casa y después las escuchaba o las iba escuchando en la bicicleta cuando volvía de trabajar. Digamos que mucho surgió así, digamos, en los tiempos sí, libres. Sí, espontáneos. Ajá. sí. Y ahorita que mencionas, de que estuviste dando clases de música en varias partes, ¿cómo te sentiste? ¿Prefieres tú estar aprendiendo o prefieres estar enseñando a los demás? En qué lugar te sentiste más cómoda o cuál disfrutaste más? Y, ay, mira, es como todo un tema. Ah, por momentos he disfrutado dar, yo doy algunas clases de canto todavía. Hay momentos que disfruto bastante y hay otros momentos en que me gusta más no dar la clase. Y es como que en realidad me gusta mucho más el hecho de hacer música, ¿no? O sea, eh, ya sea que yo haga la música o que, por ejemplo, muchas veces con mis alumnos hicimos muestras de conciertos entre ellos y donde por ahí yo los acompañaba. Bueno, ahí cuando estábamos creando música me sentía súper bien. En la escuela, cuando hacíamos música con los chicos, bueno, durante un tiempo tuve un coro en una escuela donde íbamos a conciertos y cantaban y todo, eso me encantaba.
O sea, el hecho de hacer música es lo que a mí me apasiona, el momento en donde vos estás, viste, haciendo y que se empieza como a generar algo, no sé, energéticamente que nos une a todos. La Y vos conexión con el público. y entre todos los que estamos haciéndolo, es como, para mí es sublime, es una de las sensaciones como más mágicas de la vida para mí, ¿no? Como Sí. eso y eso es lo que más disfruto, más que enseñar, más que aprender del otro lado, o sea, el momento en que la música sucede es lo que yo más quiero hacer siempre, digamos. Es lo que te encanta, Sí, como decía, la conexión con el público, la magia que se siente al interactuar o que ellos interactúen con uno mismo, ¿no? sí. Sí, Okey, sí, es que de hecho, bueno, nada, es como que yo pienso eso, ¿no? Que cualquier obra artística en realidad se completa, o sea, cuando hay un otro que recibe, porque sí, si no es como que queda ahí, ¿no? Como que queda es un mensaje, como que queda sin destinatario el mensaje, ¿no? Y como que, y uno se enriquece con eso, ¿no? No es solo yo doy el mensaje, sino porque es recíproco, ¿no? Lo que recibís de lo que está sucediendo es exacto. como muy difícil de explicar si no lo vivís, digamos, ¿no? Como hay como algo que es muy... No se puede escribir, o sea, No, simplemente sucede en el momento, pero sí, es algo que se disfruta mucho. sí, sí. Qué te llevó a componer? Porque una cosa es estar tocando canciones de artistas y todo, pero después dices: "Quiero hacer algo que salga de mí y que se inspire a los demás, o que los demás lo puedan entender". Qué situación fue la que te llevó a componer? Y en realidad yo compongo de siempre, o sea, es algo que no, me di cuenta después, como que siempre estaba creando cosas. Fui encontrando así Sí, hojas que aparecían en las mudanzas que tuve últimamente y decía, wow, siempre estuve componiendo en realidad, lo que pasa es que nunca me animaba a mostrarlo. Y venía ya con la idea de que quería componer, y como que me pasó así un momento de mi vida que fue como bastante cumbre, que bueno, que varios planes que tenía no, se me cambiaron y estuve medio en crisis y fue ahí donde el componer y la música fue como el cable a tierra que me permitió salir a decir, porque en los momentos por ahí donde más en soledad estaba conmigo misma, transitando todo un proceso que era fuerte para mí, era donde lo pude transformar y como que salió música. No sé cómo fue, la verdad, porque era algo que fluía solo eh, y salió. y salió y lo plasmaste Sí, y ya se fue dando, ¿no? Y eso es algo padre, es algo bonito de cuando uno compone, que son cosas que fluyen en el momento, que en el momento te marcan, pero tú dices: "Esto lo deben de sentir los demás, esto con eso se pueden identificar los demás", y es cuando empieza uno y se agarra ahí con las composiciones. ¿Cuántas composiciones tienes actualmente? y canciones que, o sea, como en esta etapa más de adulta, por decirlo así, Sí, y yo compuse 10 canciones, de las cuales 10. grabé 4, sí. 4 las grabé con un productor musical donde bueno, las subimos luego a las plataformas digitales y están subidas. Y después tengo 6 más porque en realidad fue medio kamikaze, digamos. Yo empecé a componer y dije, yo esto lo voy a grabar y listo. Y después como que, bueno, me fui encontrando como un estilo tal vez más en el cual me identificaba un poco más, y eso surgió después de que las grabé a las otras. Entonces, bueno, es como que estas 4, en algunas cosas me identifico y en otras como que digo, bueno, tal vez, no sé si eso me identifica tanto ya, pero bueno, después las otras 6 me siento mucho más identificada y bueno, en algún momento espero poder ir grabando aunque sea por sencillo, algo así de a uno, ¿viste? Pero bueno, ahora tengo 10 canciones. Y sí son algunas, 10 canciones, sí son algunas. Y y qué bien, ¿no? O sea, porque como mencionas, algunas sí están como que les vas dando forma y como que mientras más practicas y compones vas encontrando más tu estilo y vas centrando más o puliendo más lo que quieres, el mensaje que quieres transmitir, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia más divertida componiendo?
Y creo que como, o sea, no sé si más divertido o más emotiva. O sea, el momento en el cual yo, como que me acuerdo el productor musical me manda la primera canción y me dice, Sí. bueno, acá está, ¿viste? Y yo, toda re ansiosa, poniéndome los auriculares para escucharla, me la manda por WhatsApp. El momento en que la escuché y me acordaba, tipo, como, cómo había surgido, o sea, me acuerdo que lloraba porque yo no podía creer cómo, o sea, cómo de golpe, o sea, estaba escuchando una canción mía como, y cómo sonaba, ¿no? Como decir, wow, o sea, ¿cómo llegué acá? Digamos? Era como, esa sensación me pasaba, como decir, ¿cómo llegué acá? O sea, era como, Sí. y a la vez era como una ¿En qué alegría, que, momento? ¿en qué momento, no? Y era, pero era como un llanto de alegría, ¿no? Como decir, wow, o sea, sí, sí se puede, ¿no? Como algo que surgió siendo una idea como tan abstracta también, bueno, yo ya te digo, no soy guitarrista, o sea, yo me puedo acompañar, pero por ejemplo, lo primero que compuse fue una bossa nova. Nunca en mi vida Ujú. había tocado una bossa nova, o sea, cantado sí, pero tocado no. Entonces, eh, entonces, nada, bueno, fue como lo que yo podía hacer y cuando la voy a grabar con él tocaba los instrumentos, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces yo como que yo le mandé una maqueta que hice yo muy caseramente en mi casa y como que él captó al toque, o sea, muy rápido lo que yo quería hacer. Después yo fui a grabar su casa, obviamente, a su estudio en realidad, y bueno, pero después cuando lo escuché fue como, wow, Sí, realmente capturó la esencia de lo que querías, de sí, la canción que estabas creando, ¿no? Sí, sí, sí. qué interesante. ¿Tienes lanzamientos próximos o algo que quieras lanzar? Porque hay una canción, la de Bossa Nova, que sí tenemos en nuestra página, Esa es la que que te por estoy cierto, contando, la sí, historia, claro, de cómo, esa fue como exacto. la primera que compuse en esta temporada de composiciones. Y Ujú. ahora no, tengo muchas ganas de grabar, yo en realidad estoy justo, o sea, estoy como mudando, mi idea es irme a vivir a México en unos meses, así que estoy como en transición, ¿viste? Estoy como en plena mudanza, entonces estoy como Ah, ya. ahí si grabo acá o si después veo si puedo grabar allá, pero me encantaría sacar una que se llama Sos Canción y es la que quiero grabar, digamos. La tengo acá como pensando todo el tiempo que la quiero Sí. grabar. Si se puede hacer acá, me encantaría hacerla acá en Córdoba y ya después poder, sí, sacarla y lanzarla, espero. Veremos cómo se da, pero sí, ojalá. Yo también espero para escucharla. Y mencionaba ahorita lo de la canción de la Bossa, de Bossa Nova, porque realmente nos la compartiste para que la puedan tocar y ahorita los seguidores que nos van a estar pues viendo, escuchando, la pueden, si la quieren aprender, ahí tienen los acordes en nuestro sitio web de Allegro Music MX. Y Sí, pues más adelante, si se puede, a lo mejor nos puedes compartir más canciones para que más personas puedan claro, conectar con ellas, para que más personas puedan aprender a tocarlas y que tal vez algún día a lo mejor te hacen un cover también. me Sería algo encantaría, muy ojalá, interesante. y que me lo Sí. manden, así lo escucho. Exacto. Sí, que Sí, lo compartan y que puedas conocer a personas que les gusta tu música, porque sería algo muy bonito eso de conocer personas que se identifican con lo que uno hace. sí, Ujú. por supuesto. Sí, claro que sí. Sí. En el caso de tus artistas favoritos, ¿quiénes son los que te han influenciado a tocar y a cantar? Bueno, en cuanto a la canción, así como canción, me amo a Jorge Drexler, como que es como uno de mis artistas preferidos que me han inspirado un montón. Sí. Mucho Fito Páez, bueno, cuando era más chica escuchaba mucho Fito Páez, Charly García, que acá, bueno, en Argentina. Eh, bueno, Jorge Drexler es uruguayo. Y bueno, también obviamente que cuando empecé a estudiar música y los Beatles, Queen, o sea, bueno, fueron toda música que a mí me enriqueció un montón y analicé muchísimo y escuché muchísimo y, y crecí con esa música, ¿no? Escuchando todas esas bandas que bueno, que nada, que tenían tanto para decir, ¿no? Yo me acuerdo que iba a la facultad y si bien era una facultad de música clásica,
pero había materias donde, bueno, analizábamos a Radiohead por momentos también. O sea, como creo que todo eso ha embebido mucho, la música clásica también, o sea, como muchísimo. Pero bueno, más como el género canción, sí es esos cantautores que te dije han sido Sí, para mí muy importantes, sí. te han influenciado, te han abierto el panorama en cuanto a Sí, cosas. Y mencionaste a uno que me gusta a mí, un artista, Fito Páez. ¿Qué canción es tu favorita de él? Tumbas de la Gloria. Ese Ok, disco, El amor después del amor, para mí es el mejor de Fito Páez. sí, Que cumplió 30 años el año pasado, 30 años de su lanzamiento. Tiene un tema, una canción después de otra que son como wow. esa conexión. A mí me gusta Sí. mucho esa, de El amor después del amor, pero me llamó la atención que lo mencionaras, pero mi favorita de él es la de A rodar mi vida. No sé si la has escuchado. Ah, sí, toda mi Esa, vida. esa me encanta, esa canción. Sí, es un muy buen compositor, un buen músico, y pues sí Sí, es un estilo muy propio. Y pienso sí, que la pregunta que yo te hago acerca de las influencias y todo, es para que los demás, las personas que nos estén viendo, puedan saber que ellos también pueden buscar influencias, no hacer lo mismo, sino enriquecer lo que ya están haciendo, que es algo muy importante. sí, por supuesto. O sea, como que creo que una forma también es, como cuando algún artista te gusta o una canción, escucharla con detenimiento y ver qué es lo que te gusta, ¿no? Si la armonía, Sí, qué enlaces armónicos usa, cómo es la melodía, cómo es la instrumentación. Viste que ahora te pones los auriculares y te vas como a un mundo en cual se escucha todo, cada cosita. analizar. Ajá. Sí, sí, y eso es muy enriquecedor cuando componemos. Yo me pasaba horas escuchando música y escuché muchos artistas nuevos también, porque, bueno, como que mucha música indie argentina escuché cuando empecé a componer, porque quería escuchar cómo eran los sonidos, qué se estaba haciendo ahora, ¿no? Como también para actualizarme un poco, porque, bueno, si bien yo había estudiado mucho, pero bueno, también uno todo el tiempo se tiene que estar nutriendo, porque como que Sí, no es que llegamos a un punto, o sea, creo que siempre estamos aprendiendo todo el tiempo. así es. Y yo siempre he dicho, la música sería aburrida si se dejara de aprender en algún momento, porque siempre hay algo nuevo que se descubre. Tal cual. Exacto. Para finalizar con esta charla, Victoria, eh, ¿qué consejos le darías a las personas que están iniciando o que quieren iniciar a tocar algún instrumento musical o a cantar, desde tu punto de vista? Y mucha confianza con uno mismo. Siento que uno sabe que si lo hace porque lo quiere hacer y no hay que preguntar tanto. O sea, digo, hay que formarse, hay que tomar todas las enseñanzas que nos pueden dar, pero siempre a la larga como el mayor guía y el mayor maestro es uno mismo, ¿no? Como esa confianza con que uno puede lograr y como que podés plasmar, ¿no? El arte es eso, ¿no? Nada está bien, nada está mal. Eh, todo, todo es expresión. Y como que todo lo que vamos aprendiendo tiene que estar como al servicio de nuestro instrumento, ya sea que cantemos, ya sea que toquemos algún instrumento. eh, Como que siento que no hay que perder como eso, ¿no? Como el disfrute, como el objetivo que es poder expresarnos, poder hacer música, pero como nunca esperar la perfección para poder hacerlo, digamos. Eso, Excelente. El hecho de mantener, como mencionábamos hace unos momentos, el lado humano, sí. es el lado natural de la música, el lado fraternal cuando se toca con una banda, o sea, sentir que se tenga el sentimiento más natural posible. Sí, Eso es muy importante. Y pues muchísimas gracias por estos consejos. Como siempre les digo a nuestros seguidores, anoten ahí porque pueden aprender muchas cosas. Estas charlas son para eso, para conocer y enriquecernos de las experiencias de los cantantes, de los artistas que tenemos como invitados. Y la verdad que ha sido un gusto tener aquí con nosotros a Victoria, desde Argentina.
Victoria, un gusto que hayas estado con nosotros. La verdad, muchas gracias por tu tiempo, por la disposición. Y quiero decirte que tienes las puertas abiertas en Allegro Music MX. Cuando quieras compartir tus lanzamientos, tus proyectos, házmelos llegar y con gusto los vamos a compartir con todos nuestros seguidores. Perfecto, muchas gracias, Roger. Muchas gracias por el espacio, también por, bueno, nada, por ayudarme a difundir también, así que estoy muy agradecida también. No, la verdad que ya sabes, somos colegas, somos compañeros en esto de la música y estamos para apoyarnos. Así que ha sido un gusto que estés con nosotros. Cuando gustes volver a un Musician Soul, solamente me dices y seguimos hablando de los proyectos que vengan o de los planes que tienes a futuro. Si gustas, puedes mencionar tus redes sociales, tus plataformas digitales para que puedan seguirte los seguidores y puedan escuchar tu música. Perfecto. O sea, mi música está en todas las plataformas, en Spotify, YouTube, Apple Music. Se busca como Renacer. Es Rena-ser con S, porque es como un juego de palabras entre el renacer del ser. Y el ser. Y el dibujito es una llama de fuego, justamente, ¿no? Como que renace del fuego. O si no, ponen Victoria Ramonda y aparezco ahí por YouTube seguro, o por Spotify también. Y mi Instagram es Vicky Ramonda-OK. Excelente. Pues muchísimas gracias, ahí lo tienen, pueden ir a seguir, apoyen su trabajo, conozcan su trabajo y disfruten su música. Y para los demás, a los que nos están viendo y todo, ha sido un gusto estar con ustedes una vez más en Musicians Talks, una emisión más, un capítulo más, y los espero con el próximo invitado. Quiero recordarles también que si ustedes son artistas, músicos, cantantes, pueden comunicarse conmigo para hacer una charla si quieren dar a conocer su trabajo. Así que les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima. Chao, Roger, gracias. Gracias a ti.